ingreso mínimo vital, salario mínimo constitucional, línea de pobreza y renta básica de Colombia. Esteban Mina es doctor en Ciencias Sociales y profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Adelante. A todos y todas, y también a los que están conectados por las redes sociales. Pues voy a presentar el tema de reflexión de ingreso mínimo vital, línea de pobreza, salario mínimo constitucional y renta básica. La pregunta que guía esta reflexión es saber, aproximarnos a cuánto equivale el ingreso mínimo que garantiza una vida digna a un hogar en Colombia. ¿Cuánto es el ingreso que necesita una persona y un hogar para tener una vida digna? Y frente a esta pregunta, muchos enfoques han tenido su respuesta. El enfoque más tradicional es el que utiliza los institutos de estadística, los organismos internacionales que están alrededor de la línea de pobreza. Pero también se ha convertido en otro referente del valor del ingreso mínimo que necesita una persona y un hogar, el salario mínimo vital. Frente a estos dos enfoques tradicionales, se plantea un enfoque desde los derechos. Nos podríamos aproximar a estimar a cuánto sería ese ingreso, tomando en cuenta la Constitución Política de Colombia, que es un Estado social de derecho. Y esto coincide mucho con un movimiento global sobre la renta ciudadana y renta básica. El enfoque tradicional, esta discusión se vuelve a tocar en Colombia muy fuerte en plena pandemia. Digamos, el aislamiento social por la crisis sanitaria en Colombia comenzó en marzo-abril del año 2020. Y pues era inédito encontrar hogares en sus casas. Pero fue más dramático encontrar una población ocupada que ese trabajo informal que generaba ingresos a las personas con negocios de cuenta propia diario, como la venta, digamos, de alimentos, bebidas en la calle. De manera que si había este aislamiento social, pues se quedaban sin ese ingreso cotidiano. Entonces, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel municipal, se planteó cómo hacemos para compensar el ingreso que necesitan hogares. A nivel nacional, el gobierno nacional, en Colombia en ese momento, el gobierno de Iván Duque, pues se apoyó en este paradigma que ya era muy conocido y casi que paradigma predominante para estimar y aproximarse al ingreso mínimo que necesitan las personas en los hogares, y es la línea de pobreza. Como esa estimación del ingreso mínimo que garantiza la subsistencia. Y toda la discusión se dedicaba en cómo estimar ese umbral de pobreza que está asociado a un valor económico y que permite ese umbral clasificar en dos poblaciones. La población que no tiene ese umbral, pobres,
y los que superan ese umbral económico, que serían los no. Y esta es, digamos, incluso la discusión también se giraba en cómo medirlo. Y aquí presento este famoso indicador, el indicador de incidencia Head-Count-Ratio, que es el que estima, ¿no?, con la información de el umbral monetario, que sería la línea de pobreza, se puede definir la población Q, que sería un subgrupo de la población total. De manera que el subgrupo, identificado como las personas y hogares que tienen menos de ese umbral monetario, ese mínimo monetario, son considerados pobres. Y el dato más importante, ¿no?, que orientaba el diseño de políticas públicas sociales en Colombia era el porcentaje de pobreza derivado de este paradigma y estos informes. Mirando estas cifras, esta discusión se volvió a revivir en el año 2020, como les decía, en plena pandemia, no solamente a nivel nacional con los que toman decisiones en el Ministerio de Planeamiento, el Ministerio de Hacienda, sino también en la academia y los intelectuales y organizaciones sociales. ¿Cuánto debe ser la ayuda monetaria para compensar a las familias que están aisladas en sus casas para evitar el contagio por el COVID-19? ¿Cuánto es el dinero que tienen que transferir? Esa era la pregunta del millón. Recuerdo la alcaldesa Claudia López en Bogotá preguntaba eso a sus técnicos, ¿de cuánto debe ser el subsidio? Y la respuesta no era fácil. Y a nivel nacional lo mismo. El Departamento Nacional de Planeación estaba buscando estimar en cuánto debe ser. Y pues echaron mano del valor de la línea de pobreza. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos el valor de la línea de pobreza por hogar. La metodología calcula la línea de pobreza a nivel individual, suponiendo entonces que en un hogar promedio en Colombia es de 4 personas, entonces ese valor de línea de pobreza individual multiplicado por 4 nos da ese valor del ingreso para el hogar. Para el año 2020, en plena crisis de la pandemia, eso era igual a 1.326.000. 1.326.000. Y el valor de la pobreza extrema en el año 2020 era el valor de 580.000. Si uno compara las dos cifras, podemos ver claramente ahí lo que conocemos nosotros como el coeficiente de Engel o el de Oshansky, que nos demuestra que ese 580 de la pobreza extrema, que es equivalente a la canasta de alimentos, multiplicado por el coeficiente de Engel, que nos permite aproximarnos a la canasta de no alimentos, da un total, ¿no?, de 1.300.000, que es, ¿no?, que equivale a un coeficiente de Engel cercano al 2.1, 2.3. Es decir, que el valor de la canasta, el valor de la pobreza del hogar es casi 2 veces el valor de la canasta de alimentos para un hogar. Entonces, ahí ya, en el año 2020, había 2 datos de referencia, 1.300.000 y 500.000. ¿Cuál de los 2 montos utilizar para entregar a los hogares, para transferir a los hogares? Pero por otro lado, está otro indicador que digamos que está detrás de lo que serían los programas que son comunes en América Latina, los subsidios condicionados. Familias en Acción en Colombia utiliza esta fórmula que es la brecha del ingreso. Calculando el ingreso de los hogares, ¿cuánto le haría falta para salir de la pobreza? Se supone acá que los pobres no tienen ingreso cero, sino que los hogares pobres, tanto son en las zonas rurales como en los rurales, tienen un ingreso. Entonces, ¿cuánto haría falta? Entonces, ahí está la fórmula que muestra justamente esa brecha del ingreso que estaría en la parte superior, y ponderando por la línea de pobreza tenemos el valor en porcentaje. Calculando esto para el año 2020, ¿sí? Con estos datos se hizo esa discusión nacional. Se tiene que el déficit de ingresos per cápita es equivalente a 145.000 pesos. Es decir, que a cada persona en Colombia, según este indicador, tomando como referencia la línea de pobreza, le haría falta 145.000 pesos para salir de la pobreza. Y este dato es el que
le aclara mucho que es un valor que representa los subsidios condicionados, que ha tenido muchas críticas. La primera crítica es que es una transferencia de ingreso muy bajo, las organizaciones sociales lo denominaban miserables. Actualmente, los adultos mayores en Colombia reciben 80.000 pesos mensuales en los subsidios para adulto mayor. Y como por la logística no se lo entregan mensuales, sino bimensual, tienen 160.000 pesos. Es un ingreso que realmente no consigue cubrir unas necesidades básicas. Entonces, quiero resaltar esto porque la línea de pobreza y este indicador dan cuenta de que los subsidios asistencialistas estaban alrededor de eso. Completemos el ingreso que le hace falta a las personas y a los hogares. Por otro lado, estaban también el paradigma tradicional del salario mínimo legal. Y uno sabe que hay una protección especial por parte de la Constitución Política de Colombia, digamos, de garantizar al trabajador un salario mínimo, ¿no? Al que tiene derecho para percibir, ¿no? Y cubrir sus necesidades normales y las de su familia. O sea, que el salario mínimo, según la norma, debe garantizar la vida digna del trabajador y su familia. ¿El salario qué es? Es el valor, ¿no? Es el valor económico de la generación de riqueza que genera el trabajador. Y al mismo tiempo el salario es una forma de distribución de la riqueza que hay en la sociedad. Además, decía que el salario natural es igual al costo de reposición de energías. ¿Cuánto yo debo tener de salario? Al menos lo que me permita reponer mis energías que he perdido con mi trabajo. Es decir, si he trabajado físicamente, entonces necesito un alimento que me permita reponer, no solamente en el descanso, sino en la alimentación con calorías. Entonces, el salario mínimo es un concepto y un esquema que a la sociedad le dice cuánto es el salario que necesita una persona en un hogar. La Constitución también indica que en el artículo 53 dice la necesidad de mantener una remuneración mínima vital. Solo que en este caso no servía para plantearse una nueva política social de ayuda en las épocas de la pandemia, porque incluso muchas empresas tuvieron que suspender las labores de sus trabajadores, muchas empresas cerraron, restaurantes que tuvieron que cerrar y tenían mucho desempleo. Entonces, digamos que ahí no hay una relación laboral. ¿Cómo entregarle ese ingreso mínimo a un trabajador si no está trabajando? Fíjense que en el caso del escenario se daba un ingreso mínimo equivalente a una parte de la línea de pobreza condicionado a que los hogares pobres cumplan con los requisitos de atención de salud de sus hijos y asistencia escolar. Y el salario mínimo también está condicionado a que esa persona trabaje. Pero en la pandemia, en el aislamiento social, pues eso no se podía cumplir en todos los casos. Mirando el valor del salario mínimo legal nominal para Colombia, tenemos que para el año 2021 es de 908.000 pesos. 908.000. Recuerden el valor de la línea de pobreza, 1.300.000 para el hogar. De manera que el salario mínimo legal en Colombia es menor que el valor de la línea de pobreza. Por lo tanto, tenían razón las organizaciones sindicales al decir que, contrario al ministro de Hacienda de Colombia de ese entonces, el que fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alberto Carrasquilla, que decía que en Colombia el salario mínimo era vergonzosamente alto, contrario a lo que decían los sindicatos. Los sindicatos decían lo contrario incluso de Fedesarrollo. Fedesarrollo tenía la tesis de que si se aumentaba el salario mínimo generaba desempleo. Esa es la tesis muy común, ¿sí?
Incluso hoy en día creo que le dieron el premio Nobel a un economista que demostró en un caso de un país que no necesariamente el aumento del salario mínimo general, que hay evidencias de un país, casos de que no se cumple, eso que parecía que fuera un paradigma. Los sindicatos decían que esos 980.000 no garantizaban esa vida digna. Entonces surge en Colombia buscar otros conceptos y argumentos que permitan entender el ingreso mínimo. Y ahí aparece nuestra contribución. La Escuela Nacional Sindical de Colombia leyó el documento de investigación que se hizo en el segundo informe de Aujal sobre el salario mínimo constitucional, y le llamó tanto la atención de lo constitucional añadido al salario mínimo que me invitaron para que les explicara. Y lo que les decía era que se trataba de aproximarnos a una cuantificación monetaria de cuánto sería ese ingreso mínimo, ese salario mínimo, tomando en cuenta la Constitución. Y les expliqué todos estos, los fundamentos que tenía este nuevo concepto, este nuevo umbral, y tomaba en cuenta los derechos sociales, que ya estaban en la Constitución colombiana, solo que no se estaban cumpliendo. Además, la Corte Constitucional, que es la otra rama del poder en Colombia, que hay tres poderes: el poder legislativo, que es el Congreso, el Ejecutivo, pero también está la Corte Constitucional, había realizado muchas sentencias, ¿sí?, sobre distintos casos de violaciones a derechos de los trabajadores, y recordaba la Corte Constitucional de que se debería garantizar el derecho fundamental a este concepto del mínimo vital, que en otras jurisprudencias de Europa se maneja bastante este criterio para poder justificar la transferencia de ingresos de Estado hacia las personas vulnerables, para garantizar ese mínimo vital, es decir, garantizar a una persona esa vida digna. La Corte Constitucional, relacionado con los trabajadores, decía: el salario mínimo legal debe garantizar al menos ese mínimo, ese ingreso mínimo y vital. Entonces, explicamos a las organizaciones sindicales en el año 2021 en qué consistía esa medición. Y les decíamos que, a diferencia de la línea de pobreza, esta metodología que tenían las universidades de jesuitas incluía el costo de la preparación, consumo y conservación de alimentos, que era una crítica a la metodología de la CEPAL, que supone que los alimentos se comen crudos. Pero nosotros sabemos que para alimentarse necesitamos los insumos, pero también los medios. Eso le da un valor entonces para Colombia. En el año 2016, en el estudio es de $1.123 ajustados al reciente PPA 2016, que equivalía, traducido ya quitándole el ajuste del PPA, a 1.419.000 para el año 2016. Comparado con la línea de pobreza, que era de 689.000, implicaba que la propuesta del ingreso del salario mínimo constitucional era el doble del salario mínimo legal. Eso les llamó mucho la atención, y es por eso es que incluso nos consultan para cuál sería ese valor según esta metodología, y les ponen, digamos, que para el año 2021 el valor del salario mínimo constitucional sería equivalente a 1.867.000 pesos, a diferencia del salario mínimo legal de 908. Pero eso ha ido mucho a la discusión de los organizaciones sociales en plena crisis, donde se dio, por ejemplo, el caso del hambre en Colombia. No solamente aumentó la pobreza, sino que 1.600.000 hogares en Colombia dejaron de consumir las 3 comidas. Y eso es, según esta encuesta de percepción de la encuesta Pulso del Instituto de Estadística de Colombia, mostraba que es la gravedad de la situación. O sea, ya en Colombia se podía hablar de grupos que estaban padeciendo hambre. Entonces ahí es cuando estas ideas de nuestro estudio del segundo informe de Aujal se presenta en una gran cumbre social y política por la renta básica permanente ya, donde asistieron en el año 2021, marzo 11-12, cerca de representantes de 1.800 organizaciones sociales, comunitarias, campesinas y sindicatos. Ahí se presentó esta propuesta como una cuantificación.
Y eso llevó a que, tomando en cuenta el criterio de un ingreso equivalente a cumplir los derechos sociales y garantizar la vida digna, equivalía como al valor de la renta básica para Colombia. Y este es el cálculo que finalmente fue consensuado con los bienes sociales, que finalmente se presentó al Congreso. Se presentó una iniciativa de ley 402 del 21 con este cálculo, que en promedio se debería entregar a los hogares, ¿sí?, para la atención inmediata de las personas que estaban padeciendo la crisis de ingresos y de hambre y desempleo por el COVID, alrededor de 417,000 por hogares, en promedio. Pero fíjense que por hogares, si había una sola persona, era 637, pero si había 4 personas, había que transferir un valor de 1.800.000 pesos para garantizar esa vida digna. Ese proyecto de ley fue rechazado por el gobierno de Duque. Pero eso fue lo que ahora se aprobó, ¿sí?, se aprobó en el plan, en el plan de desarrollo que presenta el presidente Petro, y como se está hablando de una renta ciudadana equivalente a 500,000 pesos, que no es muy alejado a ese valor que fue el resultado del consenso de la discusión teórica que se dio sobre el ingreso mínimo entre todos. Entonces, como para concluir, creo que ya en Colombia, no se puede decir para América Latina, pero en Colombia ya tenemos que ir dejando el concepto de los subsidios condicionados con una propuesta de política pública social, sino pasar hacia una idea de transferencias no condicionadas. Y la idea de la renta básica como un derecho ciudadano, ¿sí?, independientemente de su condición económica y social, va teniendo más plazo. Ingresos para la gente como un derecho, no como un subsidio. Y segundo, creo que es importante que nuestros estudios trasciendan hacia la incidencia, no solamente a nivel gubernamental, que tanto influimos en los que toman decisiones, sino también en las organizaciones sociales. A nosotros nos gustó que gracias a este concepto del salario mínimo constitucional nos acercamos a las organizaciones sindicales. Entonces,